de José Miguel, que él es de Santiago. El Señor lo ha usado para traer este mover del Espíritu Santo a esta ciudad. Cristian nos decía ese día que estábamos en el altar de oración que él tuvo una visión que desde esta ciudad salían flechas hacia la zona sur de nuestro país, y creemos que este despertar de fe que se ha provocado aquí va a impactar toda nuestra nación. Amén. Amén. Y esa es la visión que el Señor puso en el corazón también de José Miguel. Así que les dejo, José Miguel, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Gracias, Pablo. Porque como hijos de Dios, Él va a ir renovando nuestra manera de pensar para que no estemos metidos en la corriente de este mundo que va a ir tras los afanes, tras todas las añadiduras, las cuales Jesús dijo que eran secundarias, ¿no? Porque había algo que buscar en primer lugar. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que hay que buscar en primer lugar? El reino de Dios y su justicia. Hablemos un poco del reino de Dios y su justicia. Porque a veces cuando hablamos del reino se nos vienen unas ideas a veces como poéticas en nuestra cabeza y nos imaginamos un palacio en el cielo rodeado de nubes, con grandes puertas hechas de perlas, calles de oro. Y sí, en parte es una figura real. Pero en lo práctico, un reino, ¿qué es lo que es un reino? Un reino tiene que ver con un lugar geográfico donde existe un rey que es la máxima autoridad, y este rey ejerce su gobierno. En los reinos existe un solo rey y el resto, ¿qué es lo que son? Súbditos, pues. Claro, él tiene los reinos, hay cortes, ¿no es cierto? Hay príncipes, pero en definitiva, en un reino, la autoridad reside en la persona del rey. Eso es teóricamente cómo funcionan las monarquías, a diferencia que nosotros estamos en una democracia. Bueno, no vamos a entrar en detalle ahí. En donde la autoridad reside en la voz del pueblo. En los reinos, la autoridad reside en una persona. Y el reino de Dios, si lo podemos definir, tiene que ver con este medio en el cual Dios ejerce su voluntad y donde su influencia es recibida y es obedecida. Vale decir, la única manera de ser parte del reino de Dios es que tenemos que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Me siguen por allá o no? O sea, si queremos vivir en el reino de Dios, y como dice la Escritura, Colosenses 1:13, que somos trasladados. ¿De dónde somos trasladados? De la potestad de las tinieblas somos trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Esto tiene que ver con algo de posición. Es una posición espiritual, es una transacción que se da en la vida de un ser humano cuando pasamos a ser parte del reino de Dios. Entonces el reino de Dios no tiene que ver solo con esta dimensión espiritual, que un día vamos a poder gozar de esa presencia de Dios en un lugar donde hay colores que no conocemos, sonidos que nunca hemos escuchado, donde no va a haber ni maldición, ni llanto, ni dolor, donde Él lo llenará todo y seremos todos transformados en esa misma imagen. Glorioso. Pero yo pregunto, ¿a dónde está el reino de Dios ahora? ¿Dónde está?
Porque esa pregunta Jesús le responde y Él dijo, miren, cuando ustedes les digan, miren, el reino de Dios está allá, está acá, ¿sabes qué dijo Jesús? Ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque aquí que el reino de Dios está entre ustedes. Por eso Jesús pudo afirmar también, cuando Él expulsaba a los demonios, ¿qué es lo que decía? Es aquí que el reino de Dios se ha acercado. Si es por el Espíritu de Dios que yo expulso los demonios, el reino de Dios está ahí. ¿Por qué? Porque al venir el reino, viene la autoridad del rey. Y donde está la autoridad del rey, Él establece qué es lo que es legítimo y qué es lo que no es legítimo en su reino. En su reino es ilegítimo y no está permitida la mentira, el engaño. En el reino de Dios no está permitida la falta de perdón, el orgullo, sino que ahí reina la compasión y la misericordia que triunfa sobre el juicio. Pablo el apóstol lo deja definido en 3 elementos. Y él dice, miren, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, ¿ya? Sino que el reino de Dios consiste en justicia, gozo y paz. El orden de los factores no altera el producto, ¿eh? El reino de Dios consiste en justicia, gozo, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sígueme, espérame, miren. Estos 3 elementos, justicia en el Espíritu Santo. La justicia se puede administrar humanamente y nosotros inclusive podríamos, como lo hacen los religiosos, podemos usar la palabra de Dios para castigar la injusticia y juzgar a otros. Y podríamos decir, mira, fuiste una pecadora, un pecador, porque se transgrede la palabra de Dios. Y yo podría usar la palabra de Dios para mostrar lo que es justo. Pero Dios dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. La justicia tiene que ver con aquello que es recto. Miren, este es un camino, aquí ven estos cuadritos, ¿no? Este es un camino que es justo, que es derecho. Y yo puedo andar en justicia, caminando en rectitud. La injusticia es lo que está torcido. ¿Qué cosa es la injusticia? Lo torcido. Y parece que lo torcido muchas veces nos caracteriza a nosotros los seres humanos. Y los chilenos también, porque somos ahí buenos para dar la vuelta al conejo, hacer la jugada, ¿no? Si por acá, si hacemos, mira, no, si, y los que tienen negocio también, porque hay ciertas formas de cómo se pueden evadir impuestos y es legal, ¿ah? Es legal. Sí, pero ¿cómo es la vuelta? ¿Es justo? ¿Es recto? ¿O es medio? Y Dios tiene su cetro que es de justicia, porque Dios es de una sola línea, derecho. Y en esto es algo que si nosotros vamos recibiendo el reino de Dios en nuestra vida, el reino de Dios va a traer rectitud. Y lo que está torcido, que a veces pueden ser hasta esas mentiritas blancas. Bueno, para Dios no hay mentiras blancas, ¿sabías tú? Había una hermana que se le estaba enseñando respecto a la justicia y el reino de Dios. Y le estaban enseñando y la llamaron por teléfono. Y le dijo a su hija,
Y la hija ya había escuchado la palabra del reino y la justicia. No, mamá, debes contestar. ¿Cómo que no estoy? Porque si yo digo yo no estoy, ¿qué es lo que es eso? Mentira. Y la mentira no es parte del reino. Entonces, el reino de Dios está entre nosotros y vivimos en el reino viviendo en justicia, en rectitud. El reino de Dios es paz. Diga conmigo, paz. Tiene que ver con el shalom. Paz. Como lo decía Jesús las veces cuando aún se aparecía, que se les paraban los pelos, ¿no? Y Él tenía que decirles paz a ustedes. Paz en la mente, paz en el corazón. Esta paz yo no la entrego como la entrega el mundo. ¿Cómo entrega el mundo la paz? Asegúrate la cuenta corriente, ¿no es cierto? No tenga un buen plan de ISAPRE, tengamos bien FONASA, tengamos aseguradas las vacaciones del próximo año, ¿no es cierto? Y ahí ¿cómo estamos? No, estoy en paz, está todo bien. Pero el reino funciona de una manera distinta. Y tenemos ese decálogo del reino, Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Jesús dijo, y la palabra literal es, ustedes son suertudos, más que alegres, cuando los persigan, cuando digan toda clase de males contra ustedes, mintiendo, ¡alégrense! Más que contentos los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. A diferencia de la riqueza, ¿no?, natural, que tiene que ver con el hecho de tener las cosas arregladas, Dios lo que busca son corazones sencillos, sensibles, que podamos reconocernos necesitados y deseosos de que la justicia de Dios se establezca en nosotros. El reino de Dios, justicia. Y esto nos hace pensar que hay elementos que requieren una respuesta nuestra de arrepentimiento. Porque así parte todo. Juan el Bautista comenzó diciendo, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. El reino se ha acercado. Este reino eterno que funciona en ámbitos invisibles, vino y se hace real en la tierra cuando Jesucristo, el Rey del reino, vino a la tierra. Se acercó el reino y Jesús principia su ministerio. ¿Sabes con qué palabras? Exactamente las mismas que dijo Juan el Bautista. Arrepiéntanse, metanoia, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir, porque el reino de Dios se ha acercado. Y trajo la demostración del reino y aquellos que pensaban que vivían de manera recta. Jesús les dijo, no, mira, generación de víboras. Aquí no se trata de afuera. Que había que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Que no se trata de decir que somos y vivimos en el reino, sino que sencillamente lo vamos a demostrar con nuestra forma de vivir. Experimentando la paz y el gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios está en medio de nosotros. Jesús también dijo que muchos se esforzaban por entrar en él. Porque para entrar en el reino necesitamos entrar. Perdóneme, no está grabando, ¿no? Ya, pero quiero que ustedes me entiendan, tenemos que entrar pilucho. ¿A qué me refiero con esto? Es que necesitamos despojarnos. Y entramos con los bolsillos así a lo conejo, ¿cierto?, abiertitos, donde decimos, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo, y yo
quiero que tu reino venga sobre mi vida. Y eso va a traer una revolución. Porque aquello que no es recto, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Lo va a enderezar. Y Él va a ir compartiéndonos la esencia de su corazón. Cómo Él ama. Cómo Él se duele con los que sufren. Cómo Él nos entrega de su paz. Porque Él sabe de las tormentas. Porque Él fue probado en todo. Jesús, 100% hombre. Él se despojó de su condición de Dios. Lo dice Filipenses capítulo 2. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Pregunto, ¿a Jesús lo humillaron? A Jesús no lo humilló nadie. ¿Sabes por qué? Porque al que es humilde de corazón, no lo humillan. No podemos humillar a un humilde. Jesús no murió solo en la cruz. Él vivió muriendo. Su vida consistió, como lo dice el libro de Hebreos, que Él ofreciendo ruegos, súplicas y lágrimas, toda su vida, al que podía librarlo del poder de la muerte. Dice que fue oído por causa de su temor reverente. Jesús ya se había despojado. Por eso el Rey vino a servirnos. El Rey del universo. Aquel que todo lo llenaba en todo, se hizo hombre y se hizo siervo, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. A Él no lo podían humillar. Miren, si tuviéramos acá un cajón de un velorio de alguien que está fallecido, y tenemos al fallecido, y yo le grito al fallecido y le digo: era y un tal por cual no serviste para nada, mira tu familia, lo que tú hiciste. Ese muerto, ¿qué me va a decir? Nada. Y la Escritura nos muestra que los que estamos unidos a Cristo Jesús y fuimos unidos a Él en su muerte, participamos de su muerte, es que nosotros estamos muertos. Ahora, es difícil entender esto porque Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 3, también señala: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso podemos ver un hombre que estaba con grilletes, con sus espaldas laceradas, cuántas veces azotado, con 39 azotes con varillas que las espaldas quedaban. Y ustedes recuerdan nomás en Filipos cómo estaba con Silas después de haber sido azotados y ellos ahí cantando alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque estaban muertos. La mirada no estaba puesta en las circunstancias. Colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2. Buscando las cosas de arriba. Amén. Pongan la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hebreos 12, 1 y 2. Puestos los ojos en Jesús. Entonces las circunstancias podrían desconcentrarnos, pero nuestra mirada puesta en el Señor
entendiendo que si estamos recibiendo un reino que es inconmovible, ¿cómo es el reino de Dios? Es inconmovible, no cambia. Lo que Dios ha dicho es lo mismo a través de los siglos. Él no cambia. Por eso es tan importante conocer la justicia, conocer el gozo en el Espíritu Santo y conocer la paz. Porque esa paz el mundo no la entrega. No la entrega. Y esa justicia, ese gozo, esa paz es parte de todos aquellos que vivimos en el reino de Dios. Te tengo una noticia. No vas a entrar en el reino de Dios cuando te mueras. Es más, aquellos que no ingresan en el reino de Dios en el más acá, no van a ingresar en el reino de Dios en el más allá. ¿Por qué? Porque Jesús hizo la paz a través de la sangre de su cruz, uniendo cielos y tierra. Y el reino de Dios está aquí entre nosotros. Nosotros estamos aquí, ¿no? Pero la Escritura nos dice, Efesios capítulo 1, que estás sentado juntamente con Cristo en los sepuráneos, en las regiones celestiales. ¿Cómo es eso? Estoy aquí, estoy allá. Como si tu espíritu está, porque existe una dimensión espiritual de aquellos que han sido regenerados, salvados a través de la fe en Jesús y que han ingresado en el reino de Dios, de que vivimos una dimensión sobrenatural. Estamos aquí, pero estamos allá. Funcionamos en este sacerdocio en la tierra, pero estamos también en el cielo. Y es glorioso, porque podemos traer lo que es del cielo acá en la tierra. Y podemos indicarle a otro, ¿no es cierto? Reconcíliate con Dios, el reino se ha acercado. Y Él nos va a enseñar de que existen batallas espirituales que vamos a ir dando juntamente con Él, venciendo sin duda nuestra carne y también conquistando en el Espíritu. El Señor es bueno, hermanos, y debemos preguntarnos, ¿estoy viviendo en el reino de Dios? ¿O hay chuecuras en mi vida? Hago ajustes, tuerzo, puedo acomodar la palabra, o podría haber agua dulce de mi boca. Con mis labios bendigo a Dios, pero resulta que el martes estoy diciendo palabras que no son parte del reino de Dios. Miren, en el reino de Dios existe un idioma, el idioma del reino. ¿Sabes cuál es el idioma del reino? Se llama alabanzas. Amén. Gloria a Dios. En el reino se hablan alabanzas. Se reconoce lo que Dios hace. ¿Y qué es lo contrario a la alabanza? La queja. La quejabanza. Claro. No, ahí sería. Y fíjate que, claro, y si tenemos quejabanzas, es algo que es ilegal. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué les quiero contar, amados hermanos, hermanas? Fijémonos qué es lo que sale de nuestra boca, qué es lo que entra por nuestros ojos, qué es lo que entra por nuestros oídos, para que en este reino de Dios podamos ir experimentando la justicia. Porque cantábamos también, ¿no es cierto?, que Dios castiga la iniquidad, ¿no es cierto?, o que ruja el león, que la tierra se estremezca. Los músicos pueden empezar, en la Esli también, aquí vamos a cantar el que ruja el león, ante la majestad del Rey. Así que esta mañana, queridos hermanos, hermanas, el Señor pueda
abrir un poco más los ojos de nuestro corazón y pueda traer la convicción de que el reino de Dios está en medio nuestro y que podemos vivir en esta dimensión. En la dimensión del reino de Dios se caracteriza porque Jesucristo es el Señor. Y esa es una palabra a veces un poco extraña porque nosotros no estamos en un contexto sociopolítico como en la antigua Roma, donde la palabra Señor estaba limitada para algunas personas y específicamente uno de ellos, que era el César, que tenía ese título de Curios o Quirios. Y que los cristianos en el primer siglo pudieron decir, no, Jesucristo es mi Señor. César es el rey, al rey lo honramos, al rey pagamos impuestos, pero ¿quién es el amo? La máxima autoridad de mi vida, el dueño absoluto de todo lo que tengo, lo que voy a hacer y lo que seré, ese es Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Y cuando Él es Señor, ¿sabes qué sucede? Cuando Él es Señor, el reino comienza a manifestarse. El reino de Dios. Porque los ángeles que se mueven en el ambiente celestial reconocen donde hay justicia, donde hay gozo, donde hay paz. Y ellos también actúan a favor. Entonces, hablemos las palabras que habla el Espíritu. Por eso 1 Corintios nos habla a través del apóstol y dice que lo espiritual se acomoda a lo espiritual y que las cosas del Espíritu son locura y que no se pueden entender para la mente natural. No cuadra. Lo que nos hacía la pastora, a ver, hágala así. Pero que estoy como batiendo leche. No. Era autoridad. Y en la medida que nosotros nos hacemos como niños, y que no importa qué es lo que digan, qué es lo que piensan, sino que yo vivo para Dios, para agradarlo a Él, el reino de Dios viene con poder. Bendito sea el Señor. Hermanos, Él está llamando y buscando verdaderos adoradores. Gracias. Mire, esa es la ayuda de la iglesia. No podemos solos. Gracias. En este reino, termino con esto, necesitamos ayuda. Así es. El único que contuvo toda la gracia, todos los dones, todo el ministerio, fue Jesucristo. Jesucristo lo vemos como el apóstol de nuestra fe, el buen pastor, el evangelista por excelencia, aquel que es el maestro, ¿no? Jesucristo el profeta, y lo vemos operando en todos los dones, carismas, ministerios en Él. Se manifestaba la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, el don de fe, la profecía, dones de milagro, dones de sanidades. Lo único que no tenemos presente es que no hay registro de que Jesús habló en lengua. No lo dice. Pero aquellos que crean en Él, dice, pondrán las manos sobre los enfermos. Esto señala. En mi nombre hablarán nuevas lenguas y expulsarán también los demonios. Entonces Él nos quiere hacer partícipe de este reino eterno, donde podamos entender que por una parte tiene que ver con la santificación, donde Él va a ir sacando las cosas chuecas, lo torcido, nos va a enseñar a hablar, a mirar, a conducirnos también en la casa de Dios de una manera apropiada y también en el mundo, para que no solo sea nuestra predicación, sino que nuestra forma de vida, que otros puedan decir, mira, oye, verdaderamente, mira,
mira esta hija de Dios, le hago mal una y otra vez y la pelamos y le decimos esto y no se defiende a sí mismo. Este compadre en el trabajo, le hago pero la guerra y resulta que no responde con maldición, sino que bendice. Oh, gloria a Dios. ¿Sabes que hemos tenido tantos testimonios de personas que han sido convencidas? Oh, gracias. Sin duda que está la predicación de la palabra, pero porque ven uno decir, no, este no es nada canuto chancado. Porque una de las cosas que va a tener que cambiar en la iglesia es que no es todo lo que hablamos, porque para muchos no les, es como decía el Kiko, no me simpatizas. Y para muchos no les simpatizamos, porque presentamos muchas veces un paquetito con formas, pero de contenido pueden ver amargura, rencor, falta de perdón, peleas, celos, divisiones. Y Jesús, el fruto del Espíritu, se manifestaba en su vida. Amén. Amor, gozo, Amén. paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, dominio propio, Amén. autocontrol. ¿Qué dije? Autocontrol. Ese, dile al lado, autocontrólate. Dile, autocontrólate. Cierra la tarasca. ¿Qué es lo que más nos cuesta? Quédese callado. Si no va a haber palabra de bendición, Amén. mejor. Amén. Y el autocontrol es fruto del Espíritu Santo. Y en la medida que vamos recibiendo este reino eterno, inconmovible, dice el libro de Hebreos capítulo 12, que las cosas que son movibles empiezan a caer. Amén. Se caen. Es como la caspa así. Así es. Que Dios empieza a sacudirnos y de repente, y hay cosas que uno no tenía idea, porque yo les cuento entre nosotros que yo era canuto chancao harto años en la iglesia, hasta predicaba en la cárcel y me las daba ya, pero y resulta que en mi vida tenía, pero más rayas que un tigre. Y no había tenido la oportunidad de abrir mi corazón, de que alguien pudiera verdaderamente conocerme y decir, no, ¿sabes qué? Tú lo que necesitas es arrepentirte. Amén. Esta área de tus finanzas son desordenadas. Tienes deuda. ¿Cómo te relacionas con tu esposa o con tu familia? Hijos, obedezcan en todo a sus papás. Amén. 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 Esposas, obedezcan a sus maridos. Amén. Mujeres, amen a sus esposos. Amén. Y fíjate, esto no son cosas como gravosas a nivel de mandamientos solamente, sino que Dios apunta al corazón. Amén. Si la cruz de Jesús ha sido efectiva en nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, va a ser coherente. Amén. Y eso es lo que el mundo quiere. Amén. Lo que quiere es coherencia. Amén. Coherencia. Amén. Porque eso va a sacudir las malas imágenes de las malas prácticas. Nos toca conversar en distintas ciudades. ¿Qué es lo que piensa la gente de los cristianos? No, esto. No, olvídate, viven al lado mío. Y son... No, los jueves a las 12, olvídate, los gritos, la música, les da lo mismo. Les da lo mismo que yo trabaje al otro día a las 5 de la mañana, porque los volúmenes acá arriba, cuando el Señor lo que quiere es que podamos considerarnos unos a otros. Amén. Donde no se trata de servirnos a nosotros mismos, sino que qué es lo más oportuno para representar bien al Rey de nuestro reino. ¿Cómo representamos
a Jesús. Y cuando empiecen a ver esas actitudes, la coherencia, que no es solamente lo que decimos, sino lo que hacemos y cómo vivimos, el mundo va a empezar a vernos distintos. No alejados como en el monte Sión, ahí arriba, donde estaba ese sonido de trompeta y todo el pueblo estaba lejos, ¿no? Sino que verdaderamente seamos ciudad deseada, una luz asentada en lo alto, donde los que no conocen a Cristo quieran venir porque saben que hay verdad, donde no somos medias tintas, sino que nuestro sí es sí y nuestro no es no. Donde no hace falta que te llamen al día siguiente, oye, pero ¿vas a ir? Si yo ya dije que iba a ir. Me toca muchas veces, hermano y discípulo que me llaman el día anterior, oye, pero nos vemos, pastor, en la comida, ¿no es cierto? Pero si antes de ayer te dije que sí. Sí, no, es que quería confirmar. Porque estamos acostumbrados. Pero cuando vemos que hay valor en nuestra palabra y que nosotros somos de una línea y que no estamos dispuestos a transar para torcernos, eso va a traer transformación también en los que están cerca de nosotros. Queridos, que el reino de Dios sea acercado, pueda afectar nuestra vida. Cierra tus ojos, por favor.